por estar aquí. Como mencionaba Milena, yo soy Eduardo Piquero, conectado desde la Ciudad de México. Desafortunadamente, no estoy en la República Dominicana, la isla donde, siempre digo lo mismo, perdón, a muchos de ustedes ya los conozco, pero es la isla donde todo comenzó, porque todos tenemos algo en República Dominicana. Todos los latinoamericanos venimos de allá. Así que es un gustazo por lo menos estar virtualmente con todos ustedes. Pues como muy bien mencionaba hace unos momentos Milena, el primer curso que tenemos, el primer curso que ofrecemos de esta serie de 4 cursos para la República Dominicana están enfocados en, el primero de ellos está enfocado en cambio climático, el segundo en instrumentos para financiar proyectos de cambio climático, luego hablamos de riesgos climáticos y por último tenemos todo un curso dedicado a cómo hacer proyectos de carbono. ¿Dónde está el mercado de carbono hoy? Que es otra salida adicional. Primero, para comenzar esta serie de exposiciones, vamos a comenzar hablando de qué es el financiamiento climático y 2 o 3 conceptos clave, los cuales no nos van a demorar mucho tiempo. Sé que estamos levemente pasados de tiempo y le pido por favor a Milena que con todo gusto me diga cuando ya no tenemos más tiempo. Le esperaré no durar mucho tiempo la presentación para que tampoco se aburren de mi voz. Así que, pues sin más, les voy a comentar. Primero vamos a hablar sobre qué es cambio climático y luego conceptos que vamos a escuchar esta semana, la semana que viene y las que siguen: mitigación, adaptación, resiliencia. Muy importante comentarles. Cuando hablemos de financiamiento climático en estos cursos, vamos a referirnos a esto. Para hacer frente al cambio climático, que ya todos sabemos qué significa y cómo es y cómo se produce, y para eso tenemos a una experta internacional luego de esta presentación, vamos a necesitar enormes cantidades de recursos, enormes cantidades. Pero esos recursos no vienen todos de un solo lugar. Una parte de esos recursos vendrán de los gobiernos, vendrán de los presupuestos, ¿no? De lo que recauda el gobierno y destina todos los años gastando en infraestructura, en educación, no sé, en desarrollar nuevos proyectos, etcétera, ¿no? Un montón de cosas. Pero hay una gran parte de recursos que van a tener que venir de otro lugar. Ni siquiera el país más rico del mundo, no sé, Noruega, imagínense uno, el que les guste, Noruega, Suecia, Finlandia, aunque destinaran el 100% de todo su presupuesto para sus temas de cambio climático, no podrían hacer frente solos a todo lo que necesitamos. Entonces, si no movilizamos al sector privado para hacer frente al cambio climático, no vamos a poder generar los proyectos, no vamos a poder alcanzar las metas que nos hemos fijado, tanto de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero como de adaptación al cambio climático. Y otro punto muy importante son los impactos relacionados con resiliencia. Para que se den una idea, hay proyectos, hay cosas que podemos hacer tanto en mitigación como en adaptación que tienen una rentabilidad muy alta y por lo tanto podrían ser muy atractivos para el sector privado. ¿Cuáles? Imagínense un montón, ¿no? Desde ya, proyectos que reducen emisiones, paneles solares, energía renovable en Dominicana, que por suerte ahora se está moviendo muchísimo desde ya, electromovilidad, pero no es lo único. También hay soluciones en adaptación, por ejemplo, agua, que pueden ser muy rentables. Un estudio del Banco Mundial de hace muy poco tiempo indicaba que de cada $1 invertido en cambio climático por el sector privado, podrías tener una rentabilidad de 4-1. O sea que por cada $1 podrías ganar $4 más adicionales. Por lo tanto, desde ya que hay un montón de oportunidades, hay muchísimos proyectos que nosotros podemos desarrollar, podemos llevar adelante extremadamente rentables. Eso es algo muy, muy importante para cualquiera que esté trabajando en diseño de nuevos proyectos, que esté trabajando en casas de inversión. Desde ya es un gran llamado al sector financiero, que por suerte tenemos algunos representantes aquí. El primer concepto que voy a comentarles, y estoy seguro todos ustedes ya conocen, es desde ya mitigación, mitigar el cambio climático. ¿Qué quiere decir mitigar? Pues básicamente lo mismo que en otros contextos. Si yo produzco un cambio climático de 100, mitigándolo, el cambio climático va a ser de 9. ¿Cómo lo voy a hacer? Lo voy a hacer reduciendo emisiones de gases de efecto invernadero.
Pero ustedes nos dirán, bueno, pues está muy bien, es algo muy loable, pero pues en verdad los grandes emisores de gases de efecto invernadero son otros países, son desde ya China, Estados Unidos, la Unión Europea, otros países en América Latina como México, como Brasil, y tendrían toda la razón. Pero les tengo que decir dos cosas. Número uno, la economía dominicana se ha duplicado en 20 años, por lo tanto también aumentó muchísimo las emisiones de gases de efecto invernadero del país, número uno. O sea que el crecimiento y el desarrollo del país han estado basados en todavía combustibles fósiles. Número dos, las oportunidades de reducciones de emisiones en Dominicana son muchísimas, muchísimas. Hay mucho por hacer todavía ahí. Y el efecto climático, el efecto científico de reducir emisiones es exactamente el mismo si se hace en China, en Sudáfrica, en Estados Unidos o en República Dominicana. Allí donde sea más barato reducir, es donde debemos comenzar a reducir. Esa es la oportunidad para Dominicana, ese es el concepto de mitigación que queremos llevar adelante. Reducir emisiones, no importa dónde, allí donde sea más barato. Y Dominicana tiene muchísimo que ofrecer, tanto en soluciones basadas en naturaleza, que lo vamos a ver más adelante, qué significa esto, como por otro lado, muchísimos proyectos desde el lado industrial y energético. Pero para que se den una idea de la cantidad de dinero que hay esperando ser invertido en soluciones de mitigación, les vamos a estar comentando sobre el Fondo Verde para el Clima. El Fondo Verde para el Clima es un fondo que nació desde la Convención de Cambio Climático, destinado a apoyar proyectos de mitigación y de adaptación, de los dos. Ahora bien, el tamaño del fondo no es del todo grande, no vamos a comentar más adelante, pero el Fondo Verde para el Clima tiene reservados ya 155 millones de beneficios y hay ya una ventanilla dedicada exclusivamente para proyectos de mitigación, a los cuales ya se han sometido varios mecanismos. O sea, vamos a ver más adelante en el curso cómo presentar proyectos en el Fondo Verde para el Clima. El segundo concepto que queremos llevar es adaptación. ¿Qué significa adaptación? Significa cambiar la forma en la cual producimos, en la cual nos comportamos y las estructuras que tenemos hoy para hacer frente al cambio climático. Esto quiere decir adaptación. Ya los tenemos, ya tenemos un aumento del 1.1 o 1,1 grados centígrados de la temperatura promedio mundial. Eso ya tiene efectos. ¿Cómo nos vamos a adaptar a eso? Eso significa adaptación. Importante comentarles, especialmente importante para la República Dominicana, que el Fondo Verde para el Clima ya tiene reservados 3.000 millones de dólares para proyectos exclusivamente de adaptación, particularmente enfocado en personas y comunidades, ¿no? Y también en países más, que son extremadamente vulnerables al cambio climático. República Dominicana es uno de ellos, por lo tanto también hay una ventanilla especial para proyectos desde allá. Entonces, ¿qué tipos de proyectos podemos desarrollar allá? Pues muchísimo enfocado en ecosistemas, en proteger ecosistemas y proteger los servicios ecosistémicos que se desarrollan desde ahí. Salud, proyectos desarrollados a partir de la seguridad alimentaria e hídrica, que es muy importante, muy importante. Infraestructura resiliente que soporte, que aguante los efectos del cambio climático, y también medios de vida de comunidades más vulnerables. Por ejemplo, se me ocurre en Dominicana, pesca, ¿no? Pues las comunidades vulnerables que dependen de recursos naturales para seguir subsistiendo. Vamos a ver, como les comentaba más adelante en este curso, un poco sobre adaptación. Y por último está la resiliencia. Resiliencia quiere decir la capacidad de recuperarse de desastres naturales relacionados con el cambio climático. Y acá vamos a ver, tenemos todo un curso sobre riesgos climáticos, mucho que decir desde allá. ¿Qué tipos de riesgos son? Porque todos nosotros conocemos los riesgos físicos del cambio climático, ¿no? Que desafortunadamente se conocen en la región: huracanes, inundaciones, sequías, falta de agua, cambios en temperatura, cambios en patrones de lluvia, etc.
Ahora bien, tenemos algo que son los riesgos de transición. No hace falta ver, sentir los efectos del cambio climático físicos para tener otros efectos del cambio climático. Por ejemplo, la gran transición que estamos viendo hacia la electromovilidad, hacia coches eléctricos, va a tener un impacto sobre la industria de los coches convencionales. Ese es un riesgo de transición, porque estamos saliendo de un tipo de economía para entrar a otro tipo de economía. Y eso significa un enorme esfuerzo de, adivinen qué, adaptación a la nueva circunstancia. Y esta es una adaptación diferente, adaptación financiera a lo que va a venir. Vamos a ahondar sobre esto también durante todo el curso. Les pedimos que por favor estén atentos porque estos conceptos sí son un poco más nuevos. Y finalmente vamos a ahondar sobre algunos instrumentos para financiar la infraestructura que necesitamos, los proyectos que necesitamos y las nuevas empresas que necesitamos. Uno de esos instrumentos son los instrumentos etiquetados. Los instrumentos etiquetados, cuando vamos a verlos más adelante, aquí solo hay un ejemplo, son los bonos, ¿no? Los bonos de deuda. ¿Qué es un bono para todo aquel que no sea financiero? Es un gigantesco pagaré. Es como un pagaré cuando vas a comprar un coche, firmas un pagaré y en vez de darle este pagaré a una persona, en este caso lo tienes que vender en el mercado financiero. Fíjense, si yo fuera a solicitarle un crédito de 100 millones de dólares al Banco Popular, bueno, tal vez al Banco Popular o al Banreservas sí, pero un número muy grande, pues no me lo van a dar, porque van a decir, no, pues si te lo doy a ti, me voy a quedar sin recursos para otras personas. Pero sin embargo, si lo vendo en el mercado financiero, lo pueden comprar fondos de pensiones, aseguradoras, esos son inversionistas institucionales, y estos recursos que yo recolecto en el mercado financiero los destino a proyectos ya preseleccionados. Aquí tenemos los bonos verdes, que son para proyectos relacionados con medio ambiente, los bonos sociales, que son para proyectos relacionados con temas sociales, por ejemplo, educación, salud, y los bonos sostenibles, que son los que combinan beneficios ambientales y sociales. Lo que ven aquí es un total acumulado por el número de monto, del monto total a nivel internacional, de bonos verdes, sociales y sostenibles. 1 trillón de dólares, 1 trillion en inglés, o sea, en verdad sería 1 billón en español, lo cual es muchísimo dinero. Para que se den una idea, es todo el tamaño de la economía de Brasil, o sea, es muchísimo dinero, solamente para bonos verdes. 316 billion o 1.000 millones de dólares para bonos sustentables y 315 billion para temas sociales. Para que se den una idea del tamaño de este mercado, estábamos hablando recién sobre el Fondo Verde para el Clima. El tamaño del Fondo Verde para el Clima es de 10 billion, o sea, 10.000 millones, que ni siquiera fue desembolsado todo el dinero. O sea, imagínense 10 en comparación con 316 o 315. Ese es el tamaño de la oportunidad del mercado bursátil para desarrollar proyectos. Vamos a ahondar sobre esto, sobre créditos verdes, fideicomisos verdes, en las próximas presentaciones. Y por último, vamos a terminar esta presentación con algo que todos ustedes, estoy seguro, escucharon, que es la recuperación verde. ¿Qué quiere decir la recuperación verde? Quiere decir que todos los esfuerzos para reactivar la economía, luego de esta pandemia que estamos sufriendo ahora, que bien decía Milena, es un simulacro, es solamente un adelanto de lo que podríamos tener con el cambio climático, pues que destinemos esos recursos a proyectos, a actividades, a estructuras que estén relacionadas con los objetivos de reducciones de emisiones y de adaptación al cambio climático. Lo que pueden ver aquí son los tamaños de los paquetes fiscales desarrollados por diferentes economías en todo el mundo y medidos en comparación con qué tan verdes son, ¿no? Pueden ver
Noruega, Dinamarca, Finlandia, que son los países nórdicos desde ya, algo inclusive también en Brasil, etcétera, y también pueden ver el tamaño del esfuerzo relacionado. Es muy importante que esto no se quede solo en buenas prácticas, ¿no? Solamente en una declaración. Va a ser muy importante llevarlo adelante durante los próximos meses, porque necesitamos meses, para poder tener un efecto real en reducciones de emisiones y en proyectos que valgan la pena para poder desarrollar un mercado bursátil que también sea importante y esté enfocado en temas verdes. Les voy a contar solo un tema. Hace muy poco tiempo, en el mercado financiero de toda América Latina, hablar de temas verdes era casi hablar de filantropía. Hace muy poco tiempo, me refiero a hace 2 años. Hoy en día, no hay ningún mercado financiero en América Latina, de ningún país, incluyendo la República Dominicana, en donde los bancos, los inversionistas, las empresas que participan ahí, como por ejemplo una empresa que emite deuda, no esté mirando el tema de sustentabilidad o de sostenibilidad. No lo hay, porque si tu empresa, si tu actividad, si tu gobierno, si tu municipio quiere estar en el futuro, va a tener que ser frente al cambio climático. No hay actividad que esté exenta, ninguna. No hay empresa que esté exenta, no hay gobierno que esté exento. Es central para cualquier inversionista que sus inversiones vivan en el futuro, estén en el futuro. Por lo tanto, vas a querer invertir en cosas que quieran vivir en el futuro. Un municipio, una empresa, un país que esté más preparado contra el cambio climático es un país, es una empresa, es un municipio más competitivo y vas a querer estar ahí. Eso es lo que quiere decir este gráfico, ¿no? Más o menos. Aquí vamos a dejarla hasta ahora, puntualmente 10:30 hora de Santo Domingo. Este es mi contacto, se los dejo totalmente para ustedes. De todas maneras, vamos a vernos y aquí me voy a quedar durante todo este seminario, el seminario que viene. Milena. Muchísimas gracias, Eduardo. Vamos a revisar las preguntas, si tenemos alguna en el chat. Si alguien tiene alguna inquietud en este momento acerca de la ponencia de Eduardo, por favor, tenemos unos minutos para sus preguntas, inquietudes que Eduardo pueda responder. Creo que no hay muchas, tal vez sea temprano y necesitemos más café. Parece que nos están animando, entendieron excelentemente bien todos. Bueno, son conceptos básicos, la verdad es que solamente para poner la mesa sobre todo lo que vamos a ver los próximos días. Perfecto. Bueno, Eduardo. Bueno, tenemos una pregunta de parte de Jorge Camacho. Para México, en el diagrama de qué tan verde es un país, ¿nos podrías explicar cómo es el estatus de México en este tema, por favor? Por supuesto, Jorge. En verdad lo que mostraba el gráfico era el paquete de recuperación económica presentado por el gobierno, qué tan verde es. En el caso de México estaba rankeado en cercano a 0. De verdad no era muy verde, ¿no? El paquete de recuperación. Ahora bien, ¿qué tan verde es el país? Las oportunidades de enverdecimiento de la economía en México y en todos los países de América Latina son enormes. Recursos naturales como pocos lugares. En energías renovables es prácticamente el Golfo Pérsico de las energías renovables, sol, viento, geotermia, de todos los recursos, está en toda la región, y sucede algo parecido con República Dominicana. El problema que tenemos en América Latina ahora ya no es la disponibilidad de dinero. Los inversionistas están buscando proyectos verdes. El problema es que no tenemos proyectos verdes. Hace falta desarrollar proyectos, estructurar proyectos que sean invertibles. Y ese es el objetivo de uno de los cursos, de los seminarios que tenemos diseñados para todos ustedes, enfocado especialmente en cómo financiar los proyectos que ustedes tengan y quieran llevar adelante. Mirena.
Muchísimas gracias, Sí. Eduardo. Tenemos otra pregunta de parte de Karin Aybar. Buenos días, gracias por la presentación. ¿Usted sabe si República Dominicana está participando actualmente en los bonos de financiamiento, ya sea verdes, sociales o sostenibles? Sí, hay dos experiencias que les vamos a contar más adelante sobre verdes y hay oportunidades por donde quiera. Yo creo que no hay ningún país que esté exento, hay oportunidades por donde mires. Gracias, Eduardo. Jorge Camacho tiene otra pregunta. Si para todo Centro y Sudamérica aplica la misma estructura de intercambio de bonos. Sí, tendría que hacer las salvedades obvias, aquellas economías que no son de mercado. Por supuesto, Cuba sería la excepción, no es una economía de mercado, por lo tanto no hay un mercado financiero. Desafortunadamente sucede lo mismo con Venezuela, no hay un mercado financiero. En el resto de todos los países, incluyendo Bolivia, incluyendo los menos desarrollados de toda la región, hay mercados financieros y hay inversionistas porque todos tenemos un fondo de pensiones, ¿no? y ese fondo de pensiones tiene que invertir el dinero en algún lugar. ¿No? Pues no es que se los queda y se queda mirando los billetes en su casa, no es el caso. El caso es que tiene que invertirlo para generar más recursos y poder pagarnos a todos nosotros las pensiones algún día. Y para eso todos los mercados funcionan exactamente igual en América Latina. Muchas gracias. Isabel Put quiere saber, buenos días, ¿nos puede explicar los que son certificados verdes? Tengo entendido que estos se pueden hasta vender. Es correcto lo que mencionas, Isabel. Un bono, estamos hablando de un bono verde, es un bono de deuda que emite una empresa o alguien calificado para poder emitir deuda en una bolsa, por ejemplo, Santo Domingo, y los inversionistas institucionales ven este bono y pues lo pueden comprar o no. Por supuesto es un mercado donde hay oferta de compra-venta completamente libre, pero por favor no confundir, gracias por la pregunta porque es muy buena, no confundir nunca un bono verde con un bono de carbono. Son dos cosas diferentes, son como dos planetas diferentes, Venus y Marte. Un bono verde es un bono de deuda, como mencionábamos recién, es un título de deuda, como si fuera un gigantesco pagaré. Por otro lado, un bono de carbono es una reducción certificada de emisiones, vamos a verlo más adelante, hace referencia al mercado de carbono, que es otro animal. Tenemos todo un curso dedicado solo para mercado de carbono. Gracias. Últimas dos preguntas. La siguiente de Emily Rodríguez dice, yo he estado buscando financiamiento para una financiación de plano medioambiental. ¿A dónde puedo dirigirme para encontrar inversionistas que podrían estar interesados? Siempre depende del tipo de proyecto, Emily. Qué gustazo que estés con nosotros, te mando un abrazo gigante. Depende siempre del tipo de proyecto. Si tu proyecto tiene cierta categoría, cierto monto, no me refiero a qué categoría, cierto monto y es de cierto tipo de proyectos, tienes un tipo de inversionistas, por ejemplo, institucionales en el mercado bursátil. Si es de otro nivel, puede ser un crédito. Si es de otro nivel, podrían ser fondos especialmente dedicados de parte de cooperación internacional, e incluso si es de otra categoría, puede ser un fondo internacional como el Fondo Verde para el Clima o algún otro. Sería cuestión de identificar, como decimos en México, a cada sapo la pedrada, ¿no? Bueno, es un poco violento el dicho, pero en verdad depende del tipo de proyecto, el tipo de inversionista. Emily Vidal, Eduardo, dice, ¿cómo puedo obtener la certificación de educador verde en el aspecto de educación ambiental? No lo sé, soy honesto, la verdad es que no lo sé. La verdad es que no lo sé, Emily. Tal vez nos pueda ayudar Neri un poco más adelante. Se le reservamos a ella la pregunta. Vamos a anotar esa pregunta para Nelly. Bueno, Eduardo, muchísimas gracias. Muy interesante tu ponencia y esperemos que sea de utilidad para todos. Esperemos que sí, Milena. Vamos a solicitarle a nuestros ponentes que antes de cerrar nos dejen a toda la audiencia una joya o bonus track, ¿verdad? Que es algo que nos pueda ser de utilidad. ¿Cuál es tu joyita, Eduardo? Yo les voy a dejar una película que me encantó.
que todos aquellos que tengan Netflix se les recomiendo muchísimo. Se llama El niño que domó el viento. Es una película sobre un niño que aprende cómo hacer un molino de viento en África. Es muy conmovedora, muy buena y habla precisamente de estos temas ambientales y cómo la invención humana, el esfuerzo humano, nos ayuda a adaptarnos de la mejor manera al medio ambiente.